Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Hoy, pues bueno, como a veces acostumbramos, nos metemos en un jardín, ¿verdad? Pero hay que predicar toda la palabra, amén. Y bueno, el tema que vamos a tratar será nada más ni nada menos que lo que es la muerte, la resurrección, el estado intermedio, ¿vale? Y será, en una hora no se puede hablar todo, pero intentaré con la ayuda del Señor poder tocar los puntos más importantes, porque por lo menos en 2 predicaciones lo daré, amén, este tema. Más adelante hablaremos acerca de lo que es el infierno, ¿vale? Un tema que normalmente en el 99,99% de las iglesias no se toca. Son temas que por diversos motivos han decidido pues no tocarlos, ¿vale? Hablarlos en las aulas, tal vez en un lugar un poco más escondido, pero son temas totalmente importantes y trascendentes que hay que hablar, porque además es interesante, es inquietante. Como cristianos nos interesa y nos inquieta, ¿verdad? Saber cómo será el más allá. ¿Cómo será después de que cuando morimos, a dónde vamos, cómo estamos? Y todas esas son preguntas que yo creo que nos hacemos todos, ¿vale? Así que quiero que me acompañen a Lucas capítulo 16. Vamos a leer del 19 al 31. Voy a leer el texto y luego vamos a ir analizando versículo por versículo, ¿vale? Amén. Hemos comenzado el culto a las 11, son las 12 en punto, 1 hora de adoración, wow, más o menos, 1 horita, que menos que 1 hora y media de predicación, hermano, ¿a que sí? Gloria al Señor, me dicen amén, wow. Dice así el texto, versículo 19, dice Lucas 16, del 19 al 31. Dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este se consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo, te ruego, pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Nosotros sabemos, ya de entrada nomás, que hubo alguien que resucitó. Bueno, hubo alguien, el principal, que venció a la muerte, resucitó entre los muertos. ¿Y cuántos millones de personas hay que no son persuadidos? ¿Vale? Por esa resurrección. Así que en este relato tenía razón Abraham. Aunque tenemos que decir aquí varias cosas, hermanos. Miren, dentro de lo que es la iglesia, algunos consideran que este relato, esta historia, no es una parábola, sino una historia real. ¿Qué sucedió? Uno de los motivos que se habla de por qué es real es por los nombres propios o el nombre propio. Normalmente las parábolas no suelen usar nombres propios, ¿vale? Pero yo tengo que decir, hermano, que yo considero que sí es una parábola y vamos a ver la cantidad de evidencias, porque antes de comenzar a relatar este tema, tenemos que ver qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que tenemos en nuestras manos, ¿vale?
¿Por qué? Porque si no es una parábola y una historia real, entonces literalmente tal cual todo lo que acabamos de leer es lo que sucede después de la muerte. Si es una parábola, entonces cuidado, tenemos que hacer un alto y ver los aspectos y las evidencias y las cuestiones, los elementos que Jesús usa. ¿Para qué? ¿Para enseñar qué cosa? Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Miren, para empezar, hermano, como a nivel de introducción, una parábola, parábole del griego, significa, es para, al lado de vole, es enviar, es lanzar. ¿Y saben en qué sentido tiene una parábola? La parábola tiene el sentido de cuando tú arrojas una piedra, esa trayectoria de curvatura que tiene, donde tú ves una línea recta que es trazada, y esa piedra va a desembocar en un punto determinado. Viene a referirse la parábola a una enseñanza que utiliza hechos reales, ¿vale? Aunque no muchas veces vividos, la mayoría no es vividos, sino reales. Utiliza elementos reales, no utiliza elementos ficticios, sino reales, para mostrar lo espiritual a lo natural, llevar de lo espiritual a lo natural. Y de lo mismo que la palabra parábola, las antenas parabólicas, ¿ves? Entonces es como es esa curvatura que tiene, donde tú lanzas la enseñanza y va a desembocar al punto donde tú quieres que esa persona llevarla. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Jesús quiso enseñar? Aquí. ¿A quién? A los fariseos, no a la iglesia, a los fariseos. Así que tenemos dos enseñanzas claves. La primera es que les quiso hacer ver a los fariseos que no hay ya más oportunidad después de la vida, o sea, después de la muerte. Ya no hay más oportunidad para el hombre. Quiso este hombre rico, quiso volver, quiso que Lázaro fuera, ya no hay más oportunidad. La segunda enseñanza, hermano, es de que, claro, los fariseos eran hombres que amaban los primeros lugares, amaban ser vistos por los hombres, se consideraban con orgullo hijos de Abraham, por eso menciona la figura de Abraham, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a esta gente Dios le confronta con la realidad de los propios fariseos que se autojustificaban, que se enseñoreaban de los demás y que no vivían conforme a la voluntad de Dios. Así que, miren, por ejemplo, si vamos a Lucas, si leemos unos versículos para atrás, por ejemplo, en el mismo capítulo 16, miren, en el 16-19 comienza esta parábola diciendo, había un hombre rico. Ese había un hombre es muy común en las parábolas. Miren el 16:1, parábola del mayordomo infiel. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Comienza de la misma manera y la parábola del mayordomo infiel es justamente una parábola. La parábola, hermano, hay más de 46 parábolas en el Nuevo Testamento. Y era de las formas más comunes que Jesús tenía para comunicarse a la gente. Aún más, a mi criterio, es la manera por excelencia que deberíamos comunicarnos a las personas que no conocen a Dios, no a la iglesia, sino los que tú quieres llevarlos a Cristo. Siempre es bueno, lo mejor, la mejor forma es llevar de lo natural a lo espiritual. Entonces, y si damos una vuelta a la hoja, capítulo 15, versículo 11, parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. Entonces, normalmente el comienzo de muchas de las parábolas tenían esta forma de expresión, ¿vale? Ahora bien, hermanos, miren, ¿qué dice el versículo 19 y 21? Ahora vamos a arrancar con respecto, esto son simplemente unas pinceladas para hacer ver que realmente sí es una parábola y es una de las formas de enseñanza. A medida que vamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo más puntos y más aspectos de por qué es una parábola y no un hecho real que sucedió, ¿vale? Que no es un hecho real. Mira, dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Pregunto, ¿cuántos hombres habría en esa época que se vestirían de púrpura y lino fino?
Muchísimos, ¿o no? Pero aquí no está hablando de un nombre específico, aquí está hablando de una parábola. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, vamos a prestar atención en esto, hermanos. Miren, ¿por qué menciona a este mendigo? Le da un nombre, Lázaro. Es tan relevante el nombre aquí que si no tuviese este nombre, más de la mitad del sentido de la enseñanza de esta palabra perdería su sentido. Porque la palabra Lázaro, hermano, es un nombre hebreo que viene de Elazar, que significa al que Dios le ayuda. Claro, yo me pongo en lugar del fariseo, en donde yo, religioso, entendiendo de que mi vida es agradable delante de Dios por ser hijo de Abraham. Y de repente había un tal mendigo que su nombre es el que Dios le ayuda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una contraposición, un choque en la mente del fariseo pensando, porque claro, hermanos, miren, el rico y el pobre no son elementos esenciales para ir al cielo o no ir. Ustedes saben que la Biblia es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y ustedes saben que no está hablando de la aguja de un alfiler, está hablando de la puerta. Pues, dando el sentido de que los camellos para entrar en una ciudad tenían que dejar lo material fuera y entrar solo. Y enseña, el 1 Timoteo 6 también nos enseña de que no amemos la riqueza. Bueno, la Biblia habla mucho acerca del amor al dinero. Pero en este caso, concretamente, miren, el rico representa a los fariseos que se consideraban hijos de Abraham, buscaban el ser visto y demás por los hombres y que amaban el dinero también. Miren, vayan conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 9. Este texto es como un botón de muestra, sencillamente, de muchos que hay, ¿vale? Que se ve que constantemente, cada vez que Jesús tenía que confrontar a estos fariseos, muchas de las veces Jesús les tenía que decir, antes de que Abraham fuese, yo soy, ¿vale? Porque ustedes tienen a Abraham como tal, pero yo antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero miren, dice, no penséis decir de entre vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí, ¡pah!, otra vez le vine a confrontar este rico que menciona el seno de Abraham. Luego vamos a ver qué es el seno de Abraham, vamos a ver qué es el Hades y vamos a ver detalles muy interesantes, hermanos. Mateo 6:5, unas hojas. Miren lo que dice aquí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, fariseos, porque ellos aman el orar al pie de la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Miren la expresión que utiliza al final. De cierto digo que ya tiene su recompensa. ¿Qué leímos? Si leemos más adelante, por ejemplo, en el versículo 25, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este se consoló aquí y tú atormentado. ¿Se dan cuenta ese contraste que constantemente hace las enseñanzas de Jesús bajo la ley? Recuerden que cuando Jesús enseñaba, ¿vale?, y extendía el evangelio, era una constante confrontación con la ley de Dios. Con la ley de Dios, porque ellos se creían que eran, que practicaban y que vivían conforme a la ley de Dios. Y Jesús, que es la ley encarnada, les vino a confrontar y decir, no, ustedes no viven bajo la ley de Dios. Ustedes viven bajo sus propias normas. Miren lo que dice Lucas 21, del 1 al 4. Lo voy a leer rápido. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, es verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Se dan cuenta? Otra vez el contraste del pobre y del rico, que cuando nace la iglesia,
el mensaje no es que cambie, el mensaje se amplifica. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo hace morada en los corazones. En el tiempo de Jesús no había morada más que en Jesús. Jesús era el templo. Por eso dice en Juan 1, Jesús, él vino y habitó entre los hombres, habitó, tabernaculizó. Es decir, creó tabernáculo entre los hombres. Él era el tabernáculo. Mientras que en Pentecostés el tabernáculo ya era los hombres, donde el Espíritu revelaba, mostraba en los corazones más amplificado, no distinto, sino más amplificado, el mensaje del Evangelio. Así que, hermano, y miren este versículo de Santiago 5, del 1 al 7. ¿Vale? Porque dice, vamos ahora ricos, llorar, aullad por las miserias que os vendrán. ¿Cómo? Hermano, yo te pregunto una cosa, ¿tú le dirías a un rico estas palabras, por el solo hecho de ser rico? No, ¿verdad? A un político sí. ¿Vale? Dice, versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidas y su moho testificará contra vosotros. ¿Cuándo testificará? En el día del juicio. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y vamos a prestar mucha atención en este detalle. Habéis acumulado tesoros para los días postreros y aquí clama el jornal por los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis condenado y dando muerte al justo y él no hace resistencia. Por tanto, y escuchen esto, tened paciencia, y aquí ya se dirige a la iglesia, se dirige a los que esperan en Dios. Tened paciencia. Y esto es relevante, ¿vale? Aunque parezca desapercibido, esto es relevante porque este es el punto donde la cual vamos a hilar todo el mensaje. Tened paciencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta después de la muerte? ¿O hasta la venida del Señor? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, es decir, el siglo presente y el siglo venidero. Hermanos, miren, lo cierto es que el Nuevo Testamento no da muchos detalles acerca de cómo, en qué estado, en qué lugar preciso van los muertos, ¿vale? Tanto los que mueren con Dios y los que mueren, aunque parezca que sí, luego vamos a ver detalles que nos pega y hay cosas que no se pueden digerir tan fácilmente, ¿vale? Por una cuestión de los tiempos. Pero lo cierto es que muchos detalles no da, por decir casi nada. Lo cierto es que, miren, cuando en los tiempos de Jesús se hablaba del futuro inmediato, se apuntaba como una parábola, se apuntaba a Pentecostés. Por eso Jesús, yo os enviaré, yo estaré, yo os revelaré. ¿A qué apuntaba? Pentecostés. Pero después de Pentecostés, el futuro, el único futuro que apunta a las epístolas, el Nuevo Testamento es a la segunda venida de Cristo y a la resurrección de los muertos. No hay un espacio intermedio que nos hable con detalle. Este caso es una parábola en la cual Jesús quiso a los fariseos hablarles de manera figurada las cosas que van a pasar, pero no está hablando de tiempos, ¿vale? Habla de un seno de Abraham. ¿Ustedes creen que los cristianos van a ir al seno de Abraham? Hablan del Hades, ahora vamos a ver lo que es el Hades. Son cosas, hermanos, que a simple vista uno lo pasa desapercibido, pero vamos a ver detalles. Dice el versículo 21 de este pasaje, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Miren lo que dice Mateo 15. Miren los elementos que utiliza. Perrillos, y venían y lamían las llagas. Y uno dice, ¿por qué Jesús añade a esta historia los perrillos que le lamían las llagas? No tiene sentido, sí la tiene. Mateo 15, 21 al 27. Miren esta preciosa historia. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra. Recuerden que es gentil, cananea. Entonces, acordándose sus discípulos, le rogaron diciendo, disípala, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí los fariseos, recuerden, miren, ¿se acuerdan segunda de Pedro cuando dice el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cieno? El perro es un símbolo, simbólicamente muestra impureza. Viene a demostrar la gentilidad, que no tiene que ver con la pureza del pueblo judío. Entonces los fariseos eran puros, se autopercibían puros. Y los gentiles, ¿vale? Eran impuros. Pero fíjense, dice, no está bien tomar el pan de los hijos de Israel y echar a los perrillos, decir a los gentiles. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando ¿ustedes creen que para el fariseo entendieron bien lo que Jesús les quería decir aquí? Sí, lo entendieron muy bien. Para nosotros tal vez no, porque hay elementos que hay que estudiarlas primero para entender qué quiso Jesús enseñar en esta parábola, ¿vale? Dice, entonces respondió Jesús, dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tremendo, ¿verdad? Cómo movió el poder de Dios, pero dice que Lázaro comía de las migajas que caían de este rico. Hermano, pues no, una historia real, hermano, son sucesos que se repetían y que no era algo exclusivo, no es una historia exclusiva de un tal. Miren, una de las cosas que indica ese perrillo que le lamía las llagas, recuerden, hermano, que este hombre, Lázaro, era judío, no era gentil. Pero había un perrillo al lado que le lamía las llagas. ¿Saben qué más o menos puede dar a entender esto? ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Claro, el judío estaba esperando que dijera, hombre, el prójimo es el levita o el sacerdote. No, es el samaritano. El que tú consideras un perro o una puerca, ese es el prójimo que le ayudó. Entonces, hagan esto. Otras de las cuestiones que también Jesús enfatizaba muchísimo. ¿Se acuerdan el joven rico? Que le dice el joven rico, vos, Señor, yo hice esto. Bueno, va, vende todo lo que tiene y sígueme. ¿Qué pasó? El rico se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Lo típico que sucedía ahí. La religiosidad posicionada, ¿vale? Confabulada con el poder político, como el día de hoy. Y la pobre gente desesperada, que es donde realmente Dios está ahí, es donde Dios pone sus ojos y su corazón, en el menesteroso, en la necesidad. ¿Se acuerdan? Lucas 4, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me he ungido, ¿para qué? Dar buena nueva a los pobres, al abrir libertad a los cautivos, a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera, que es a lo que la religión establecida pasa totalmente, olímpicamente, de estos tipos de necesidades, ¿vale? Vayan conmigo al versículo 22 y 23. Y aquí estamos entrando en la cuestión. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado. ¿Por quién? Por los ángeles. ¿Por qué repito así? Porque esto ya lo vamos a ver, que es necesario prestar atención en estos detalles. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. ¿Y qué pasó? Fue llevado fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro a su seno. Miren, hermano, como esto es una historia que utiliza elementos naturales, elementos para llevar a una enseñanza específica, aquí no está hablando, una de las reglas de hermenéutica para entender las parábolas es que las parábolas no se puede hacer una exégesis exhaustiva, no se puede sacar todos los detalles de manera literal para una enseñanza, ¿vale? Lo que uno tiene que es decir
cuál es la enseñanza global, qué es lo que la enseñanza que encierra toda la parábola, y luego hay detalles que resaltan, detalles que nos llaman la atención y demás. Bueno, dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pregunto, cuando Cristo venga, se manifestará ¿con quién? Con los ángeles que vendrá, y que esos ángeles de los cuatro vientos, dice que recogerá de los cuatro vientos a sus escogidos, ¿vale? Para el día del juicio. Esto es relevante, hermanos, ¿saben por qué? Porque, miren, realmente la Biblia, el Nuevo Testamento, constantemente habla del siglo venidero. Y cuando comienza, y esto lo que voy a decir es muy importante, ¿vale? Yo me acuerdo, mi verdadero mentor, quien me mentoreó, un día en unos escritos le digo, ¿no?, para que lo pudiera ver, y me corrigió unos detalles que yo había puesto, porque lo creía y tampoco no me había percatado mucho, pero yo le hice ver como que nosotros, ustedes saben que nosotros, esta iglesia es amilenialista, ¿vale? ¿Qué significa? Que creemos, hermanos, que ya estamos viviendo en el milenio. No es un 1000 años que va a venir y demás. Y que Cristo vino a establecer el reino de Dios en los corazones de las personas, ¿vale? Sin embargo, bíblicamente, nosotros estamos viviendo los poderes del siglo venidero. No estamos viviendo el siglo venidero. ¿Se acuerdan, hermano? Justificación, santificación, redención. La justificación nos introduce, ¿vale?, en el reino de Dios, en los reinos de los poderes del siglo venidero. Nos introduce, ¿vale? Y la santificación nos hace vivir el presente. Pero no hasta la glorificación es donde. En la justificación el reino de Dios entra en nuestro corazón. Pero en la glorificación somos nosotros los que entramos de completo, de lleno, al reino eterno de Dios. ¿Después de qué? Después de la segunda venida de Cristo, después de la resurrección de los vivos, de los muertos, para entrar a la eternidad. Por lo tanto, hay una resurrección de los muertos. Ahora vamos a entrar en detalle, qué es el Hades, qué es la muerte. Hay pasajes que te hace la cabeza, ¡puf!, como en las palomitas, ¿sabes? Porque a mí me pasó, ¿vale? Entonces, no es hasta la glorificación que nosotros no poseemos completamente. Por eso, por ejemplo, yo me reía cuando Ariel citaba Colosenses 3. Al igual que Efesios 1, del 13 al 14. Colosenses 3 dice, si habéis resucitado con Cristo, justificación, buscad las cosas de arriba, santificación. Y cuando Cristo se manifieste, glorificación, vosotros os manifestaréis junto con Él. ¿A qué se refiere de manifestar? Si yo muero, hermano, y voy con Dios directamente, yo ya no necesito la resurrección de los muertos ni el juicio. ¿Para qué quiero el juicio? Si yo ya estoy glorificado en la misma presencia de Dios. La glorificación es podríamos decir que es la capacitación o cualificación, es la capacitación que te cualifica para poder estar en la presencia de Dios y no ser consumido por el fuego. Porque nadie puede ver a Dios y morir si no muere. A menos que seamos transformados, equipados para poder estar en la presencia de Dios. Pero si yo voy a entrar en la presencia de Dios antes del juicio final, antes de la glorificación, ahora yo estoy en la presencia de Dios y llega el día de la resurrección de los muertos y me dice el Padre, Julio, ahora tienes que volver a la tierra porque ahora viene la resurrección de los muertos. Bueno, señores, no, vengan todos, yo no me voy solo. Vengan todos los que habemos estado. Vamos otra vez, pero resucitamos, pasamos por el juicio. No tiene sentido. Miren, las cuestiones escatológicas tienen un problema de espacio de tiempo. Eso nos uf. Y esto que estoy tratando, hermano, tengo que considerar que yo no me considero, no lo puedo hablar de una manera totalmente dogmática, ¿vale? Es lo que yo pienso y lo que yo estudio y lo que Dios me habla. Pero abierto a que Dios pueda,
hablarme aún más y profundizar más. Porque, hermano, el cristiano es como un atleta que va corriendo de todos los pasajes de la Biblia hasta que llegamos al Apocalipsis. Llegamos a la escatología y ya empezamos a patinar. Yo no sé patinar, hermano, ¿vale? Y esto me da la sensación que me pasa lo mismo, ¿vale? Yo para lo único que se me da bien es la petanca. Soy campeón de campeones en la petanca, pero en lo demás, hermano. Pero bueno, pero estas cuestiones, hermanos, es interesantísimo entender, saber, ver aspectos tal y cual. Y que luego, bueno, Dios también se glorifica en nuestra ignorancia. Dios se glorifica también en nuestra ignorancia, porque si lo supiéramos todo, ya podríamos compartir con Dios la omnisciencia. Podemos compartir con Dios, hermanos, la certeza, pero no la omnisciencia. ¿Amén? Bueno, la cuestión es, ¿qué es el Hades? Gehenna, Valle de Hinnom. Es un lugar específico a las afueras de la ciudad de Jerusalén, que es donde ahí quemaban los cadáveres. Se utilizó en antaño para hacer rito y quemaban a los niños, adoración al dios Moloch. Y luego eso fue, pues, y había un monte. Por eso dice que Lázaro, que había un monte separado. Son figuras que para el pobrecito fariseo que no podía ver más de allá, de a 2 metros de distancia, podía más o menos, podría entender lo que Jesús, el reino de Dios venidero, ese reino de Dios que Jesús estaba predicando, ¿vale? Así que, miren, por ejemplo, lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo 31. Que es Dios hablando acerca de este valle. Dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de hijo de Hinnom, ¿vale? O sea, que miren, el Hades es en griego lo que el Seol es en hebreo, ¿vale? Aquí el valle de Hinnom es el Seol, que luego fue traducido como Hades en el griego, y que los primeros traductores judíos de la época de Jesús tradujeron el Hades como la puerta del infierno. Y poco tiempo después, directamente ya lo tradujeron como infierno. O sea, que cada que tú ves, excepto en 1 o 2 pasajes de la Biblia, cada vez que menciona infierno es el Hades. No es porque en Apocalipsis dice que el Hades será echado al lago de fuego. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero miren lo que dice Proverbios 30, 14 al 16. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Fíjense a quién devora, a los Lázaros, ¿vale? La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas es que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice, basta. ¿Por qué hace? Sí. Porque, hermano, ese lugar específico, cuando echaban... Miren, ¿sabías tú que cuando un animal, ¿vale? Yo, lamentablemente, me acuerdo, tendría 10 años, 9, 10 años, vi a un perrito que se estaba quemando. No sé quién le prendió fuego, no sé si era porque ya había muerto el perro, ¿verdad? Que quiero creer que ha sido por eso. Y claro, yo con 10 años me dejó impactado esa imagen, ¿vale? Y yo veía al perro y me quedaba. Y una de las cosas, yo recuerdo esto, que una de las cosas que me llamó la atención, que qué difícil es, no se consumía tan fácil. El fuego la quemaba y lo quemaba y lo quemaba y lo quemaba, no había fuego. Este fuego del valle de Tofet o el valle de Hinnom, que es el Hades, que es el Seol, era un fuego que constantemente los tenían que estar alimentando porque constantemente estaban. Dice que la boca del Hades no dice basta, porque el Hades es el símbolo además de la sepultura. Y dice que es como la tierra que abre la boca y pide. ¿Saben cuántas personas mueren actualmente en un día en el mundo entero? Media Pamplona. Más de 150.000 personas mueren cada día. Yo pregunto, claro, tus ojos y mis ojos pueden percibir un punto muy parcial de la realidad del mundo, pero Dios no, Dios lo ve todo. Pero imagínense poder tener en un minuto la visión que Dios ve en este momento y ver la cantidad de personas que van muriendo. Por eso dice que no se sacia. Miren lo que dice Proverbios 27:20, y esto es muy importante lo que estoy diciendo, hermano. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están
satisfechos. ¿Saben lo que es, hermano, el Abadón? Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 20. Porque estos son detalles que nos ayudan a entender la parábola del rico y Lázaro. Porque el rico fue al Hades, o sea, al Seol, o sea, al Valle del Seón. Miren lo que dice capítulo 20, versículo 1 y 2. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ese es lo que es el Apoleón en griego, que es este personaje que utiliza Proverbios 27:20, Abadón. Es el ángel del abismo. ¿Se acuerdan en Egipto cuando Dios envió el ángel de la muerte? El ángel del abismo. Ese mismo ángel que dice, y prendió al dragón, la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Miren lo que dice Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apoleón. Relaciona el Hades, esa sepultura y ese lugar de fuego, para hacer ver a los judíos del tormento que les esperaría después del juicio. Miren, hermano, uno cuando muere, hay un espacio de tiempo, ¿vale? El que muere, cuando tú mueres, hasta que el Señor venga. No sé cuándo, yo creo que vendrá en el 2054, pero bueno. Pero no sé cuándo vendrá. Yo lo voy sembrando poco a poco, luego me van a decir, ya verás, no, una broma. Pero cuando pasa un tiempo, y más cuando los que murieron, ¿verdad? En todos estos 1000, 2000, 3000 años. Pero lo cierto, hermano, es que, miren, si la persona es un espacio de tiempo en la cual dice que para Dios un día es como 1000 años como un día. Y aquí la cabeza vuela. ¿Por qué? Porque dice en esta parábola que el rico fue sepultado y abriendo sus ojos, ahí no está hablando de ningún espacio de tiempo. Pareciera que da a entender como que murió y abrió los ojos en el momento. Pareciera, pero ahí no está especificando eso. Dice que abrió sus ojos. Yo no sé. Lo único que sé, hermano, es que si el Hades es exactamente como el infierno, llama de fuego. Por eso Abraham, miren lo que dijo, lo que le dice el versículo 28. No, perdón, el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí no pueden ir pasar de aquí para allá. Entonces dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. No, perdón, un poquito más atrás. 25. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida, y Lázaro también vale. Pero ahora este consoló aquí y tú atormentado. Ay, Dios mío, hermanos, perdón. Versículo 24. Eso, bueno, si seguimos así voy a terminar en Mateo, ¿vale? Ay, ya van a tener mi edad. ¿Ah? Ya van a... Al final del versículo medio, para no leerlo todo, ¿vale? Dice, y refresca mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, si el Hades, la persona que muere dice, ¡pum!, van directamente a, me da igual Hades, infierno, llámalo como quiera. Qué injusto es que aquellos que murieron hace 2000 años atrás, 2000 años de fuego eterno, por no simplemente no aceptar a Cristo, nada más. Y los que mueren un día antes de que la segunda venida de Cristo, y es un bandido de lo que no está igual, solamente un día de llamita. Que por cierto, en la próxima predicación vamos a hablar del infierno y vamos a tocar temas también curiosos, ¿vale? Pero entonces, Dios, ¿qué dice Deuteronomio 29:29? Lo que está revelado es para nosotros y lo que no. No podemos hablar más allá de lo que la Biblia dice. Y yo he tratado de analizar aquí y allá, pero no me gusta hacer cábalas. Y no me gustan los crucigramas y demás en la palabra de Dios, hermano. Lo que yo entiendo más o menos claro, pum. Lo que no tengo claro, igual viene un hermano y me ayuda, amén. Y me dice, mira Julio, tú no viste este detalle, wow, amén. Para eso estamos. Pero el hecho es, hermanos, que
El Hades es eso, es ese lugar que es de manera simbólica para hacer ver el tormento del juicio de Dios que va a ser. Pero es así que, hermano, se refiere a la sepultura colectiva de los que van los difuntos. Dice, lo que es lo mismo, el lugar simbólico donde la mayoría de la humanidad duerme del sueño de la muerte. No sabemos más de eso. Luego viene, bueno, el que considera que la parábola no es una parábola, bueno, Jesús es el Hades, tal, lo que, da igual. Esto es como la escatología, hermano, ¿vale? Hebreos 9:27, y escuchen estos detalles. Hebreos 9. Mientras lo buscan, voy a beber agua. No hacéis hablar mucho, hermano. Y luego dice, no hables mucho, no hables tanto. ¿No? Hebreos 9:27 al 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y luego que dice, y después de esto el juicio. Aquí no da evidencia de un estado intermedio, aunque hay un estado intermedio, no da evidencia. No sabemos si está, no está, cómo está. Hay algunos pasajes que te lleva a pensar de que los que mueren sin Cristo no, pero los que mueren con Cristo sí están. Esto tiene un grado de especulación, ¿vale, hermano? Esto, lo que voy a decir tiene un grado de especulación. No es algo que lo haya estudiado a fondo y más. Pero la Biblia habla de varios cielos. Tenemos un Pablo que visitó el tercer cielo. El tercer cielo es donde está el séquito, donde está el trono de Dios, que vio cosas inefables que no es al hombre dado revelar. Por lo tanto, Pablo llegó a ser glorificado para poder estar y ver eso y luego volver a la tierra, misterio. En el caso de la transfiguración, hermanos, son casos muy puntuales. Ahí no está toda la humanidad pasada. Estuvieron personajes relevantes y puntuales. Son temas que lo vamos a ver en la otra. Pero miren lo que dice, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Pregunto, si los que le esperan ya están en el cielo, ¿de qué les va a salvar? Son preguntas, ¿vale? ¿Pueden comunicarse los muertos entre sí? Porque vemos que el rico y Lázaro y Abraham, Abraham, ¿qué tal? Aquí estoy, me estoy atormentado. Y Abraham le dice, mira, que hay un monte que nos separa, pero sí puedo hablar contigo, tal y cual. No, se ríe, es tremendo. ¿Sabe por qué lo hago en plan de broma, hermano? Porque a mí me causa gracia. Me causa el decir, esas cosas, Dios nos revela las cosas y hay cosas que no podemos ir más allá. Pero esta parábola se entiende, además, de que son formas de que no está diciendo que en el infierno que la gente se puede comunicar con los demás. No está diciendo eso. Pero para la mente del fariseo sí debía entender estas cuestiones. Eclesiastés 9, 4 y 5 dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Claro, aquí su memoria es puesta en olvido, es entendible. Es la memoria aquí en la tierra. Aquí en la tierra ya no tienes más memoria. ¿No has pensado alguna vez, hermano, que tú, hablo de ti porque, por supuesto, todos, pero que tú un día nadie te va a recordar? Nadie. No sé si pasarán 2, 3, 4. Yo creo que a mí me pasó una generación, no sé. Pero otros pasarán 3, 4, 5 generaciones. ¿Alguien se acuerda? ¿Tú te acuerdas o te viene a la memoria tu tatarabuelo? No, hermano, ya pasaremos al olvido. Pero dice que los muertos nada saben. Y pregunto, ¿por qué Jesús utilizaba el término dormir? Los que duermen. Hay dos formas de entenderlo. Una es cara al espectador. ¿De qué es lo que estás viendo? ¿Cómo se ve un difunto? Cuando parece que está dormido. Entonces, habla como de manera figurada. Mira, que duerme, ¿vale? Es una manera suave.
¿vale? Eufemística para decir que han muerto. Pero otros consideran que no, que verdaderamente están en un estado de reposo, de descanso. No sé si necesariamente dormido como lo entendemos nosotros, está ahí dormido que no te enteras de nada. Pero podría dar a entender como un sueño, como un estado de reposo para los que mueren con Cristo. Miren, ¿qué es el seno de Abraham? Hermanos, no es un lugar literal, sino una expresión utilizada específicamente para el pueblo judío y aparece solo en esta parábola, no aparece en ningún otro sitio más. ¿Sabe a qué comparo yo el seno de Abraham? Con las llaves de Pedro en el cielo. Viste que se suele decir que tú vas ahí, va a estar Pedro ahí con las llaves del cielo. Bueno, Pedro viene a ser Abraham. Porque para el católico, para los católicos, Abraham para los judíos es Pedro para el catolicismo. ¿Vale? Entonces está con las llaves y te está esperando ahí. Tú puedes dialogar con Pedro. Pedro, mira, déjame entrar. No, mira, tú no puedes entrar. Es fábula, ¿vale? Pero no necesaria, literalmente tiene que ser así. Y uno de los pasajes que habla de esto es Juan 1:18, hablando de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Versículo 24 y 25. Entonces Él, dando voz, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este se consoló aquí y tú atormentado. Por eso, hermano, es la importancia de entender que Dios, la resurrección de entre los muertos, la resurrección de los muertos. Perdonen que cite muchos pasajes bíblicos, ¿vale? Pero es necesario. Pero miren el pasaje de Lucas 20, 27 a 38. ¿Se acuerdan que los saduceos, ellos no creían en la resurrección? Y le hicieron una pregunta a Jesús para tentarle. Y miren lo que dice el pasaje. Dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijo. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijo. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? De ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y aquí responde Jesús. Entonces respondió Jesús y dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿de qué siglo está hablando? Después de la resurrección, después del juicio, después de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales que los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los que muertos han resucitado, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahí te das cuenta, hermano, que la Biblia solo nos revela 2 periodos de tiempo. Es muy, muy claro, el siglo presente y el siglo venidero. No hay más. El estado intermedio, bueno, ahí ya patinamos, no hay mucha revelación. Pero ¿sabe qué considero yo, hermano? Que cuando Jesús estuvo en la cruz y le dijo a uno de los ladrones, es cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, pregunto, ¿en ese mismo momento estuvo Jesús en el paraíso? ¿En ese mismo día Jesús estuvo en el paraíso? ¿O descendió a la vez? Pregunto, ¿no estuvo en el paraíso? ¿Cómo puedes decir hoy estarás conmigo en el paraíso si Jesús hoy no estaba en el paraíso, no fue al paraíso? Al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, ahí sí estuvo en el paraíso. ¿No será que Jesús estaría hablando del Kairos y no del Cronos? En este siglo, en este tiempo presente, porque para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día, hoy estarás conmigo. Posiblemente. Algunos consideran también que eso también es un poco forzar el texto. De cierto te digo, hoy, estarás conmigo en el paraíso.
De cierto te digo que hoy, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, o de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Eso lo tienen que estudiar, hermano. ¿Amén? Así que, hermano, el siglo venidero es el espacio de tiempo que comenzará a partir de la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio final. No es el tiempo actual ni para los que viven ni para los que han muerto. Cuidado. Hoy, por supuesto, podemos entender de que, vale, hoy no es el siglo venidero. No, somos parte, estamos experimentando los poderes del siglo venidero, no el siglo venidero. Pero los que han muerto... Porque hasta que no llegue la resurrección también están en el mismo espacio de tiempo que nosotros. Por lo tanto, tampoco han llegado. Escuchen lo que dice Efesios 6:12. Me voy acelerando un poquito, hermano. Voy por la página 7 y me quedan 6 páginas. Dice, Efesios 6:12. Y lo voy a leer rápido porque ustedes es importante que vayan tomando nota, ¿vale? O subrayando y demás. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ¿qué? De este siglo. A los demonios que no los podemos ver están en este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están en las regiones celestes, pero habitando en este siglo. Colosenses 3:4. 3:4, no vamos a leer todo. Cuando Cristo, esta la estoy leyendo en la nueva versión internacional que me gusta más. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, ¿qué significa que se manifieste? Está hablando de manifestarse como Rey de Reyes y Señor de Señores en la segunda venida. Entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. No es después de la muerte, es después de la resurrección de los muertos. Romanos 8, 19, 23, lo leo rápido, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es el versículo 19. Ahora el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, que vivimos en los poderes del siglo venidero, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Redención del cuerpo, porque la glorificación es la salvación del cuerpo, es decir, es la santificación del cuerpo, no del ser. Esto, hermano, es profundo, ¿vale? La justificación, el Espíritu, fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales, con Él. Hemos sido sentados, sí, espiritualmente. El alma está aquí santificándose todos los días, pero la carne ha de ser glorificada en el tiempo futuro. Y ese es el tiempo, es el día glorioso de la manifestación de los hijos de Dios, en la cual la misma creación también gime juntamente con nosotros. Y Mateo 25 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Que es lo mismo que pasó con quien llevó a Lázaro al seno de Abraham. ¿Vale? Así que, hermanos, versículo 26, vamos avanzando. Me quedan todavía, esto es verdad, son 10 minutos los que me quedan. Por amor a vosotros. Pero por amor a la verdad me queda una hora. Versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Hermano, ¿qué es la muerte segunda? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo del 13 al 15. Y este versículo, cuidado. Dice, y el mar, está hablando el día de la resurrección, ¿vale? Y el mar entregó los muertos que había en él. 1. 2. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, día del juicio, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí viene la muerte segunda. Por lo tanto, cuando uno muere sin Cristo, ¿está experimentando la muerte segunda? No, porque todavía el mar y el Hades no entregó sus muertos. Cuando se ha entregado sus muertos, ahí irán al lago de fuego, que ya vamos a ver lo que es el lago de fuego. ¿Vale? Que romperá un poco los esquemas de la tradición. También tenemos tradición nosotros, doctrinal, ¿vale? Y está aferradísimo a nuestra mente. Por lo tanto, hermanos, apunta a la resurrección. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9, porque miren este pasaje, hermano. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles. ¿Ves que siempre menciona la segunda venida vendrá con los ángeles? Lázaro, ¿quién lo llevó? Los ángeles. Por lo tanto, no es que murió y automáticamente fue, porque no experimentó la resurrección de los muertos, ni el juicio venidero todavía. Así que dice el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder en llama de fuego. Qué curioso que el lago de fuego, la llama de fuego, el horno de fuego, Dios es fuego consumidor, el fuego, nadie puede estar delante de Dios y no ser muerto, consumido. ¿Por qué? Porque Él es fuego, fuego consumidor. Bueno, esto lo vamos a ver. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido en la presencia del Señor y en la gloria de su poder. 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que los vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, ¿quiénes son los 5 hermanos que habla aquí el rico? Miren, los fariseos tenían 5 hermanos, eran 5 colectividades que pertenecían al reino judío. ¿Vale? Tenemos los saduceos, los esenios, los herodianos, los zelotes y los escribas. Son los 5 hermanos que habla aquí, específicamente. ¿Puedo sacar literalmente unas enseñanzas para la iglesia? ¿Bajo este texto? ¿Solo en este texto? No. Así que en Juan 11, 43, 44 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro! ¿Quién resucitó poco después? Un tal Lázaro, qué curioso. Pero miren con qué palabra Jesús utilizó la resurrección de Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo ven fuera? Miren, hermano, si vamos a hablar de adentro, de dentro y de fuera, si vamos a comparar el cielo con la tierra, más bien nosotros estamos dentro y el cielo es fuera, porque el cielo es la plenitud de vida. Y nosotros estamos todavía sujetos a pasiones, al pecado, a la enfermedad, a la muerte, etcétera, etcétera. Así que concretamente, cuando dice, tengo 5 hermanos para que vaya a hablarles, son estas 5 características, colectividades de la familia de Israel. Y Abraham le dijo, 29 y 31, y Abraham le dijo, a Moisés ya los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, y Lázaro justamente, hubo literalmente Lázaro que resucitó. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. ¿Vale? Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Miren lo que dice aquí el Señor. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes nos acusan, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis en Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Ven toda la enseñanza? Hermano, punto número 1. Esta historia datada en forma de parábola, lo que está diciendo, si extraemos el principio espiritual, el principio para todos, es, hermano, hoy es día de salvación. Hoy es el día que nosotros debemos hacer y procurar delante de Dios todo lo que Dios nos está demandando, porque después de que partamos de esta vida ya no va a haber más
oportunidad. Aún cuando vayamos con el Señor, porque el tribunal de Cristo, que es el juicio final, que pasaremos por el fuego, probará nuestras obras aquí en la tierra. Por lo tanto, hermanos, procuremos eso, ¿vale? Y lo segundo, hermano, es muy lindo oír desde el púlpito, hablar cómo eran estos fariseos religiosos que amaban el dinero, amaban esto y demás. Pero cuando nosotros indagamos y decimos, Señor, ¿qué tengo yo de fariseos en mi vida? ¿Ustedes creen que puede haber algo de fariseísmo en nuestras vidas? Por supuesto que sí, yo sí. Que soy con lo que tengo que estar lidiando todos los días y pelearla, haciendo morir lo terrenal en mí. Claro que sí. Y uno de ellos es que tenemos que pelear, unos más, otros menos, el amor al dinero. Así que todo lo que se muestra en la Escritura con respecto al más allá es después de la resurrección de los muertos y el juicio venidero. Prácticamente no se habla casi nada del estado intermedio. Así que estos son los puntos las preguntas que voy a hacer, ¿vale? La resurrección de los muertos es el reino del siglo venidero. 5. Solo enseñaba a los fariseos religiosos que ya no hay más oportunidad después de la muerte y que todo lo que ellos perseguían era la obtención de sus propias recompensas. ¿Tú sigues hoy cosas en la vida? ¿Seguimos cosas en la vida que nos hace sentir bien, que es paralelo, ajeno a la voluntad de Dios? 6. Si después de la muerte los perdidos van al lugar del tormento y los justos al cielo, la resurrección no tiene ningún sentido. Y mucho menos el juicio venidero. En Apocalipsis 20:14 dice que la muerte fue echada al infierno, que es la muerte segunda. Recuerden, si entendemos el infierno un lugar de castigo eterno, entonces se le castigará a la misma muerte y el Hades. Piensen en esto. Si el lago de fuego es un lugar de castigo, la muerte y el Hades serán castigados, porque ellos también serán arrojados. Así que, hermanos, sin más, cuando morimos, que Dios quiera que tengamos en esta vida larga vida, que el Señor todavía tengamos mucha vida para servirle a Él. Pero el día que partamos de aquí, la pregunta es, ¿dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a estar? ¿En qué condiciones vamos a estar? No importa, hermano, lo que importa es la resurrección de los muertos. Si después de la resurrección de los muertos yo voy a ir al lago de fuego, ¿vale? Como condenación, o voy a ir con el Señor. Y la esperanza bienaventurada de la que habla la Biblia, hermano, la esperanza, ¿tú tienes esperanza en Dios? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes en Dios? ¿Que mañana te va a dar un mejor trabajo? No, que un día vamos a estar con el Señor para siempre, esa es la esperanza. Y esa esperanza no viene solamente en saber que vamos a estar, sino en saber cómo vamos a estar y los aspectos que la palabra de Dios nos enseña, amén, de cómo será. Así que, hermano, como es un tema mucho más largo, miren, uno en punto, ¿vale? Como va a ser un tema que lo vamos a tocar en la coinonía y ahí vamos a hablar, vamos a extendernos más y demás. ¿Amén? Así que bueno, vamos a orar, acompáñenme. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre, por este tiempo, esta palabra que tú has puesto en mi corazón, darla, Dios mío. Y la verdad, Señor, que tu palabra es tremendamente profunda. No deja de ser un misterio, aunque revelado, pero no deja de ser un misterio, Señor, porque nuestra mente es finita, Señor, nuestra mente no puede ir más allá. Hay datos, hay aspectos, hay cosas que algunas se nos pueden pasar, otras no, pero lo cierto es, Señor, que lo que sí nos debe confortar no es tanto los tiempos, sino el hecho. Y es el hecho de saber, Dios mío, que todos aquellos que desde ya están viviendo los poderes del siglo venidero son los que van a vivir la totalidad de ese siglo venidero, Señor, en el día del juicio y la resurrección de los muertos. Por lo tanto, Señor, te doy gracias por tu palabra, mi Dios, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.